Dios los bendiga, iglesia. Es una alegría, es una bendición poder estar otra vez en este lugar. Como dijo el pastor Rodrigo, su pastor, hay una amistad tanto con él, con la iglesia de Marcelo, que están aquí. Dije, me siguió la hinchada, hoy decía yo, ¿no? Estuve predicando en la iglesia de él a la mañana y una alegría. Y me obligaron a cambiar el mensaje. Digo, no voy a dar el mismo mensaje, así que... Aunque está basado por lo que hablamos, pero vamos a llevarlo desde otro punto, así se reciben más de Dios, ¿no? Pero algo me había puesto el Señor en la iglesia de ellos a la mañana. Lo primero fue que están en una época, han estado eligiendo, ¿verdad? Y quizás algunos votaron a uno, otros votaron a otro. Déjame decirte algo, no te olvides que una vez votaste por el Señor, elegiste al Señor. Y Él es el que bendice nuestra vida, esté quien esté. Nuestra misión es orar por nuestras autoridades, pero nuestra autoridad mayor se llama Jesucristo. Y después también Dios ponía otra cosa en mi corazón a raíz de una charla que tuve con Vicky, con Victoria, y también, ¿saben? El pastorado es muy difícil. Y es más, a veces la dureza de la soledad, del desierto, de la rutina, de todo lo que pasa un pastor. La palabra dice que anhela pastorado, buena cosa anhela. Pero saben, yo se lo digo desde el punto de vista, y nace esto de una conversación que tuve con una hermana antes de venir y me dice, pastor, no me cantaron el cumpleaños. Uno no puede estar atrás de todos los cumpleaños. He tratado de tengo una secretaria, digo, tomame el cumpleaños de todo, pero sigue viniendo gente nueva, unos que vienen, otros. Entonces se hace muy difícil. Ahora, lo que no sabe esa hermana, como no saben mucho, tengo 27 años de pastor. ¿Saben cuántas veces me cantaron el cumpleaños? Una. Y cuando estaba con un cáncer a punto de morirme, ¿no? Entonces, yo los animo. Con esto me hizo reflexionar y no se olviden de mandarle un mensaje cada tanto a su pastor. Tienen un buen pastor aquí, hombres de Dios, mujeres de Dios aquí. Acuérdense cada tanto a un líder, a un pastor, una palabra de aliento, una palabra de ánimo. También lo necesitamos, también somos seres humanos. Y nos hace bien, nos hace bien. Y esa palabra, como me ha pasado, tengo 2 o 3 hermanos cada tanto y a veces llega el momento justo. ¿Y saben cómo alienta? Dependemos de Dios, pero nos hace bien. También necesitamos de ustedes. También necesitamos esa palabra que nos abraza, que nos bendice. ¿Amén? Así que bueno, quiero ir a la palabra porque seguramente si hago una pregunta aquí, amén, todos van a levantar la mano. ¿Quién quiere ser bendecido? Levante la mano. Todos queremos ser bendecidos, es una realidad. Pero saben que hay un camino para la bendición. Hoy hablamos a la mañana, a través de la vida de Josafat, cómo uno puede ganar la bendición, pero también cómo la puede perder. Entonces, estos mensajes los vengo dando en la iglesia allí, varios ya mensajes, no sé si 5 o 6, de la bendición y también de la desobediencia, porque en la obediencia está la gran bendición de Dios. Esa, no hay acá sorpresa. Obedeces, Dios bendice. Pero cuando desobedeces, no es que Dios maldice, sino que nosotros nos apartamos de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Vamos a ir a la palabra Romanos 5:17. Dice así, ¿lo tenemos? Porque así que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Permiso. Vuelvo a leer, porque así
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que ahora, Señor, realmente sea la voz de tu Espíritu hablando a nuestro espíritu, que mengue toda mi humanidad, Señor, para que tu palabra sea como espada de doble filo, que penetre hasta partir los tuétanos, las coyunturas, llegue a nuestro corazón y nos haga discernir lo bueno de lo malo. Señor, edifícanos a través de la misma, porque solo tu palabra nos hace libre. En el nombre precioso de Jesús, ato todo espíritu de posición, lo reprendo en el nombre de Jesús, declaro lo que dice tu palabra, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Ahora toma el dominio y el control, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, está claro que para alcanzar la bendición es plenamente por la obediencia al Señor Jesucristo. Y cuando uno no obedece, realmente se separa de esa cobertura hermosa que bendice nuestra vida. Por eso necesitamos reflexionar en fe y meditar mucho en la palabra de nuestro Señor, en la Biblia, ¿verdad? Que es la que nos lleva a alcanzar el reino de Dios. Entonces tenemos que ser completamente obedientes, tratando de vivir conforme a la misma, para que todas esas promesas divinas que contiene la palabra sean efectivas y realmente vengan sobre nuestras vidas. Yo digo que obedecer en todo no es fácil. Desde ya, para que entendamos, aceptar a Cristo es lo más fácil que puede pasar. Uno lo recibe, se arrepiente, reconoce que está equivocado, pero después peregrinar en la vida cristiana lo difícil, porque es donde empezamos a conocer al Señor y vamos a darnos cuenta que en cada promesa hay una demanda. Entonces cumplimos la demanda, Dios ejecuta la promesa, pero cuando no cumplimos la demanda es el problema. A veces pretendemos ser bendecido, pero no estar dispuesto a renunciar a las peticiones que Dios tiene sobre nuestra vida. Cada uno de nosotros, cuando aceptó a Cristo y por algo le decimos Señor, es porque le hemos adoptado como nuestro amo, como nuestra máxima autoridad, como nuestro soberano, como nuestro rey. Y esto viene ya de tiempos antiguos, cuando existía la esclavitud, donde un amo tenía esclavos y el amo le decía Señor. Si el amo decía A, el esclavo decía A, si el amo decía B, el esclavo decía B, y nosotros lo mismo, si Dios dice A. Y ahora, sobre todo, teniendo un Señor que es la esencia del amor, Dios es la esencia del amor, la majestad en el amor, que lo único que nos va a dar es amor en su sí, en su no, en su esperar, es porque Dios nos está amando. Entonces, qué bueno poder decir Señor y obedecerlo sabiendo que lo que Él nos dice es para nuestro bien. La palabra es clara, todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Entonces, la importancia de enamorarnos de Él y obedecerle. La desobediencia puede, y escuchen bien, porque no voy a hablar de la desobediencia, excepto este pedacito, puede ser un gran estorbo o obstáculo para la obra del Evangelio de nuestro Señor a través de nuestra vida. Y no solo cortar las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros, sino lo peor es realmente hacer apartar gente que realmente puede encontrarse con Dios. Porque mal usamos la palabra que nosotros somos cristianos si después nuestros hechos y nuestra vida caminan contrariamente a lo que Dios nos manda. Entonces, cuando a esta persona le hablan de Cristo, dice, no me hablé, ya tengo bastante ejemplo con aquel desobediente que me mostró todo lo contrario y en el cual vamos a rendir cuentas ante Dios. Y eso es lo peor, porque una persona dice, no creo en Dios, no viene a la iglesia, está bien,
Pero lo peor son aquellos hermanos que venimos, que decimos que somos cristianos, pero salimos de la puerta para afuera y nuestro ejemplo es todo lo contrario. No cambiamos nuestra conducta, no cambiamos nuestro carácter, no cambiamos nuestros vicios, no dejamos nada, seguimos siendo la misma persona. Y el que nos ve de afuera no nos damos cuenta y dice, ¿y este es cristiano? Pero cuando uno empieza a obedecer, el Espíritu Santo empieza a actuar. Es Dios en nosotros que empieza a producir el querer como el hacer para buenas obras. Es Dios que nos empieza a sorprender. Es Dios que realmente nos empieza a atrapar. Dios en nosotros. Y que nos lleva de obediencia en obediencia. Porque en la primera obediencia hemos recibido la revelación de Dios, el poder de Dios, nos lleva a que a la próxima desobediencia queremos también experimentar lo mismo. Pero no solo eso, porque cuando uno es obediente, poco a poco empieza a manifestarse de tal forma la presencia de Dios, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a nuestro corazón, son las que Dios nos empieza a revelar. Acá en Romanos 5, contrasta la desobediencia de Adán con la obediencia de Cristo. Y en el primer caso, causó que el pecado y la muerte entraron al mundo por la desobediencia. Y llevarlo a otro plano, llevarlo a tu plano, desobedeces, hay muerte en todo lo que emprendas, no hay bendición. Se te hacen largos los caminos, se te cierran las puertas. Y sobre todo hay una herencia de muerte, pero en el caso de la obediencia, en el segundo caso que nuestro Señor Jesucristo, hace que vivamos para siempre. Pero no solo podemos hablar de la eternidad, sino que en este peregrinar vamos de bendición, de gloria en gloria, en victoria, porque se nos abran todas las puertas de las bendiciones. Amén. Decirle que está a tu lado, obedece al Señor. ¿Y sabes por qué te digo obedecer? Porque hoy quiero meterme de lleno en lo bueno, en lo positivo. Y es que la obediencia atrae la bendición de Dios. ¿Puedo pedir un poquito de agua, puede ser? Acá hay, está bien, acá hay. Mira, en Lucas 11:28. Dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, y la obedecen. Cuando dice antes bienaventurado significa qué felices van a ser. Los que oyen la palabra no son solo oidores, sino hacedores de la misma. Qué felices van a ser. ¿Por qué? Porque se abran las puertas de las bendiciones de Dios. Las económicas, las familiares, y de lo que vos te podés imaginar. Por eso Dios no quiere oidores, sino hacedores. Y aquellos que la obedecen son los que alcanzan las promesas de Dios. Ahora, miren lo que le voy a decir. La obediencia no pasa por las grandes cosas, empiezan por las pequeñas cosas. Y obedecer a Dios, como dije antes, no es fácil. Pero cuando uno empieza a obedecer en las pequeñas cosas, porque dice Dios que me es fiel en lo poco, entonces Dios nos va a probar en pequeñas cosas. En Filipenses 2, 5 al 12, tenemos el mayor ejemplo de la obediencia. El ejemplo que nosotros tenemos que seguir, y por eso decimos que somos cristianos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su Padre. Amén.
Pero vamos al versículo 12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, no como en la iglesia, vamos a trasladarlo a este tiempo, no como en mi presencia, no como en la iglesia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupando en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, acá somos todos obedientes, acá todos levantamos la mano, acá todos adoramos y acá todos quizás diezmamos y ofrendamos, que es lo que tiene que pasar. Pero la obediencia se ve allá afuera. Porque hay cosas que, como decía esta mañana, que nadie nos ve, no nos ve el pastor, no nos ve el líder, puedo hacer lo que quiero, pero no estamos pensando que al que le rendimos cuentas a Dios, y casualmente Dios es el que nos está mirando. Y es a Él el que nos va a bendecir, no nos va a bendecir la imposición del mano del pastor. Instrumento es el pastor. No va a bendecir Dios, va a usar al pastor, va a usar al líder, va a usar a un hermano de la iglesia. Por tu obediencia te va a bendecir. Entonces, si en la obediencia tenemos la bendición mayor, que es la vida eterna, también en nuestro peregrinar hacia Dios, vamos a ir de bendición en bendición. Vamos a acceder a las bendiciones más maravillosas y sobrenaturales de la vida que Dios tiene preparados para nosotros. Voy a tomar un ejemplo, no voy a leer la historia, pero les voy a ir explicando que está en Lucas 5, del 1 al 11. Dice que Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescó nada. Imagínense que vos estés trabajando y no veas los resultados ese día, que tengas un negocio y no hayas vendido nada, que tengas un trabajo manual y no te llame nadie, estuviste golpeando puertas y nadie te dio trabajo, y que realmente estás cansado de todo el día trajinar, toda la noche, como este muchacho o este discípulo. Y viene el Jesús y le dice: Pedro, que estaba limpiando sus redes, había acabado de salir, cansado, dice: subime a la barca y apartame. ¿Por qué? Porque Jesús estaba rodeado de una multitud. Y una cosa es hablar ahí en el medio de ustedes. Hablo sin micrófono ahí, ustedes me rodean y los que están cerquita me van a escuchar. Pero si yo estoy sin micrófono de acá y hablo, puedo alcanzar mayor volumen. Eso es lo que estaba buscando el Señor. Y le dice: Pedro, subime a tu barca y apartame un poco de la orilla, que yo necesito hablarle a esta multitud. Pedro tenía dos opciones, sí o no. Sin embargo, no dudó, y Pedro lo subió a esa barca como que si fuera el púlpito, como si fuéramos una plataforma flotante para que el Señor pueda hablar, y lo dejó al Señor predicar. Esa obediencia, esa pequeña obediencia, parecía una tontería, donde Pedro le pudo llenar, amén, de excusas para decirle que no. Pudo experimentar no solo la bendición que empezó a venir sobre Pedro, que no se veía, pero ya la bendición empezó a actuar sobre Pedro, pero la bendición de ver el poder magnífico del Señor, porque yo me imagino, si nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra dice que no alcanzarían los libros de este mundo para escribir todo lo que el Señor hizo. Y la Biblia en esta historia no lo especifica, pero me imagino que los paralíticos caminaron, me imagino que los leprosos también se sanaron, me imagino los corazones quebrantados que habrán caído en esa orilla y los milagros que el Señor habrá hecho tan solo, amén, hablando de esa barca, y que Pedro pudo ser expectante de esa gloria de Dios. ¿O no te bendice a vos ver un hermano ser sanado? ¿O no te bendice a vos ver realmente cómo obra Dios y quiebra un corazón y transforma una persona perdida, a un adicto, en un hijo, una hija de Dios? Todo eso lo estaba experimentando el apóstol. Estaba siendo bendecido en ver. ¿Por qué estaba siendo bendecido? Porque su fe aumentaba. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Estaba escuchando la palabra de Dios, pero estaba viendo el poder de la palabra de Dios obrando sobre toda esa gente. Entonces estaba siendo bendecido porque en esa pequeña cosa, si su fe era así, empezaba a explotarse así, a crecer dentro de él.
El que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y esa fe que estaba aumentando y eso que estaba experimentando, es que en eso poco ya Dios lo estaba considerando para lo mucho. Déjame decirte, ¿casualidad? No, Dios nos prueba a todos en las pequeñas cosas. Dios nos prepara en las pequeñas cosas para que después podamos alcanzar las grandes cosas. También aprendemos que nuestra obediencia, como vimos, beneficia a los demás. Porque gracias a esa obediencia de Pedro, toda esa multitud pudo ser alcanzada por la palabra de Dios y ser bendecida. Entonces, la primera bendición por la obediencia de Pedro y por la gente, pudo ir claramente al Señor y pudo ver a esa gente realmente ser bendecida. Cuando termina, no terminó la bendición ahí en una fe que crecía en Pedro. Jesucristo le dice, bogad mar adentro, echad vuestras redes y pescar. La segunda prueba para Pedro. Pedro había dicho que sí la primera, y acá tenía la opción de sí meter una excusa. Era un vaquiano en la pesca. Era un hombre experimentado en estar en el mar y se estaba enfrentando a un carpintero supuesto. A un hombre nulo, supuestamente, en lo que se refería a lo marítimo, a la pesca. Entonces tenía todas las excusas para decirle a Jesús, Señor, estoy cansado, pesqué toda la noche, no hay nada. Y presentarle toda su experiencia, el por qué no ir a pescar. Sin embargo, en el versículo 5 le dice, Maestro, toda la noche he estado trabajando. Le pudo haber dicho, estoy cansado, estoy agotado, cualquier cosa. Y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. ¿Cuántas veces Dios te llama? ¿Cuántas veces Dios te pide algo? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Cuántas veces viniste cansado y tenés que venir a la iglesia? No, y te justificás. Y sentís que el Espíritu anda. Y decís, no, ya fui el domingo pasado y estoy trabajado, estoy cansado. ¿Cuántas veces? ¿Cómo te imaginas que estaba Pedro habiendo estado pescando toda la noche? Y no solo eso, habiendo estado en la orilla, porque eso no habrá sido cosa de 1 minuto, 2 minutos, la bendición de Dios, apartar al maestro. Y seguramente tenía que estar preparando las redes para volverla a tirar porque él vivía de la pesca. Entonces la excusa que le pudo haber dicho, Señor, necesito laburar para tener plata en el bolsillo, para mantener mi familia. Miren las cantidades de excusas que podemos encontrar. Sin embargo, dijo, en tu nombre echaré la red. ¿Y qué sucedió? Jesús empezó a bendecir la vida de Pedro. Este Dios poderoso que cuando ve un corazón en obediencia, a pesar de los peros que le puede poner, abrió la ventana de los cielos y derramó bendición hasta que sobreabundó sobre Pedro. Y así lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque des en cuenta que la barca de Pedro no soportaba, las redes se llenaron. Acá viene lo sobrenatural. Creo que en su vida Pedro habrá visto tanta cantidad de peces juntos. Y te digo que te quiebra. Me quiero imaginar el corazón de Pedro. Y ahora te voy a contar una anécdota. Pero, ¿sabes? Tuvo que llamar a otra barca. Y entre las 2 barcas dice la palabra que casi se hundían para llegar a la orilla con toda la pesca que habían tenido. ¿Y vos te crees que somos diferentes? ¿Y vos te crees que Dios no nos muestra su poder cuando uno es obediente? Mucho tiempo iba a la costa en Mar de Ajó. Y iba con 2 amigos que tenían un gomón para pescar. Eran ellos 2, un policía vecino que alquilaba al lado de estos hombres, estos amigos cristianos,
Así que eran 4 gomones que entraban y nosotros éramos 4. En los otros gomones entraban 6 personas. Así que orábamos antes de entrar, entrábamos al mar y si nosotros sacábamos medio cajón, llevábamos un cajón, todos llevaban un cajón para poner la pesca. Si nosotros sacábamos medio cajón, los otros sacaban algunas y eran más gente. Si nosotros sacábamos cajón lleno, los demás sacaban medio cajón. Si nosotros sacábamos bote lleno o gomón lleno, los otros sacaban cajón lleno. Y el policía se encargaba, que era el incrédulo, de ir a todas las lanchas a ver y decía, ustedes me van a hacer creer en Dios. Porque siempre sacan más y son menos adentro de la lancha. Así que todos los días terminamos en un gran partido del fútbol. Ya nos conocíamos toda la playa, pero con zapatillas jugábamos al fútbol. Y yo le decía a uno de mis amigos, eran 2 personas obesas, ya gordo, le decíamos gordo, gordo, me vas a prestar la red de arrastre, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Chapu, no, a mí me decían chapu, chapu, no pasa nada. Un día terminamos de jugar a la pelota a la noche, pues jugábamos a última hora para no molestar a la gente, y el mar estaba sereno, sereno, con un pequeño vaivén. Había gente tirando la red, sacaban poco. Digo, hoy es el día, Señor. Siento que hoy tengo que tirar la red. Gordo, préstame la red. Pero si no están sacando nada, a mí Dios me va a dar, le digo. Así que fui a buscar la red. Cuando salgo de la casa del gordo a 2 cuadras de la playa, venía el policía con la red y un balde. ¿Dónde vas, petizo? Me dice. Tira la red. No hay nada, te vas a romper la cintura. Mira lo que saqué. Así, para una picadita. Le digo, ¿oraste? Sí, ya sé, Dios te va a dar. Sí que me fui a la playa. Y yo lo cuento y me pongo a llorar. Y tiramos la red 1 vez y 2 veces y nada. Y me dice el gordo, ¿viste, Fabián? Te dije que no hay nada. Y digo, no oramos, loco. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a orar. Cerré los ojos y dije, Señor, yo creo en vos. No creo que haya orado y pedido mucho más. Dame lo que quiero, Señor. Sabés que te sirvo, sabés que estoy todo el día trabajando, son las pequeñas vacaciones que puedo tener. Dame la alegría. ¿Saben que terminé de orar, me di vuelta y los veíamos saltar en el agua? ¿Saben lo que fue tirar el red? Que vengan los chicos de fútbol a ayudarnos a sacar la red porque no la podíamos sacar. ¿Saben lo que fue? Que de 22 jugadores, 30 jugadores, eran un montón, cuando en la playa todos iban a buscar los baldes y llenaron los baldes de cornalito y pejerreyes. Y lo más cómico, ¿lo quieren conocer? Cuando volvíamos con los baldes que habíamos llenado nosotros, volvíamos, el policía estaba tomando mate, 10 de la noche, y nos ve con todos esos baldes llenos y me dice, no, lo fuiste a comprar, desgraciado, me dice. Lo fuiste a comprar, no me caché, me decía, ¿viste? Digo, tráeme el balde, y le llenamos el balde de peces. Ese es el Dios que no falla. Ese es el Dios que promete y cumple. Ese es el Dios que nunca te va a hacer quedar mal. Pero en tu corazón tiene que haber obediencia. No es una obediencia momentánea, es una obediencia constante. Y van a ver el final de esta prédica, porque a veces nos llama a obedecer, que son cosas que no entendemos, pero que atrás de eso está la gran bendición de Dios. Amén. Entonces Pedro llenó las barcas, salió. Yo me imagino ese corazón de Pedro. Habrá llorado, se habrá postrado a los pies del Señor, no sé las cosas que habrá hecho. Pero quiero rápidamente tocar 3 razones por qué obedecer a Dios, porque es crucial, que lo estuve diciendo en este relato. Primero, obedecer a Dios en las pequeñas cosas es muy importante para que vengan las mayores bendiciones. Imaginemos que Pedro hubiera dicho, mira, estoy ocupado limpiando mis redes. En ese momento, imaginemos que Pedro dijo, mira, ahí hay otros pescadores, decile a ellos, yo no saqué nada.
Le pudo haber dicho, Pedro, no pude ayudarte. Pedile a otro que te dé el bote. O simplemente, ahora no puedo. ¿Saben qué? Son muchas respuestas de cristianos modernos. Pero después le exigimos a Dios la bendición. Después la culpa del pastor que en la iglesia no hay bendición. Mentira que no hay bendición. No existiría la iglesia si no hay bendición. Vos no tenés bendición porque no estás siendo obediente. No le eches esa culpa a otro de lo que vos no hacés, porque Dios a todo corazón obediente lo bendice. Aunque el pastor se equivoque y el líder se equivoque, Dios no tiene nada que ver con un corazón obediente que realmente pone en práctica la palabra de Dios, porque a ese corazón Dios lo bendice. Pedro no agregó nada más que un sí, y debido a esa obediencia, instantáneamente el Señor hizo un milagro grande en su vida. Las mayores bendiciones de Dios vienen entonces cuando, como resultado de hacer la voluntad de Dios, amén, que el Espíritu Santo deposita en nuestro corazón, aunque sea insignificante. Entonces tenemos que aprender de Pedro, que a pesar del cansancio, a pesar de su ocupación, a pesar del fracaso del cual venía, le creyó a Dios, no a la circunstancia, y recibió una bendición hasta que sobreabundó, más allá de lo que Pedro podía estar esperando. Segundo, nuestra obediencia siempre va a beneficiar a los demás. ¿Saben? Y escucha bien, hay muchos padres bendecidos por la obediencia de sus hijos. Hay muchos hijos bendecidos por la obediencia de sus padres. Miren la importancia de que tan solo uno está en la iglesia, porque Dios empieza a añadir todo lo demás. Y son bendecidos, y son cuidados, y son protegidos, porque Dios bendice al corazón. Pero también todo lo que puede dañar ese corazón obediente, Dios lo bendice. Pero vamos a la historia y pensemos cuántas personas fueron bendecidas por la obediencia de Pedro. Una multitud, los amigos de pesca y de bote, ¿verdad? Y su propia vida. Todos fueron bendecidos, como todo lo que te rodea va a ser bendecido. La bendición de Dios no te va a alcanzar solo en lo que vos pensás que podés alcanzar. La bendición de Dios no es solo para tu vida, sino va a ser para tu familia, para tu economía, para tu salud, para tu sueño, para que alcance todos los caneles. Realmente ese es el poder de Dios, amén, que bendice un corazón obediente. Qué bueno que es querer obedecer a Dios para que nuestra disciplina entonces sea de bendición. No seas egoísta. Cuando querés que Dios te bendiga, amplíate. Porque la bendición no viene solo para vos, sino viene para todo lo que te rodea. Anhelá, pedilo. Velá por tus hijos, velá por tu esposo, velá por tu esposa, velá por tu trabajo, velá porque la bendición va más allá de los límites que vos le quieras poner. Tercero, cuando obedecemos a Dios, nunca estaremos decepcionados. Seguramente Pedro, por su experiencia, habrá pensado que lo que Jesús le pedía era una pérdida de tiempo, porque estaba basado en su lógica, estaba basado en su experiencia de pesca. Estaba basado, amén, en todos esos años de echarse a la mar. Pero no dudó, tuvo fe. Cuando Dios te dice algo, tenés fe. Por ahí va más allá de tu lógica. Quizás va más allá de tu experiencia o de tu conocimiento. Pero si Dios te lo pone en el corazón, descansá, que atrás viene una gran bendición. Amén. Nosotros como Pedro debemos reconocer y obedecer a Dios, que es lo más sabio que podemos tomar. ¿Por qué? Porque
esta experiencia no es solo para Pedro. Si nosotros vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a dar cuenta que cada hombre, mujer de Dios, el pueblo de Dios, cuando obedecía, era bendecido. Continuamente es el secreto bíblico. Acá no hay vuelta y no hay un secreto. Uy, qué difícil que es entender esto. No, es lo más fácil que hay, obedecer, Dios bendice. Aunque te hayas equivocado 10 veces, te arrepentiste y Dios te vuelve a bendecir porque ese es el amor del Padre y no entra en nuestra lógica. Nosotros no perdonamos, pero Dios sigue perdonando y sigue. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios le dio la espalda? Pero las mismas veces que el pueblo se volvió a Dios, Dios los volvió a bendecir. Entonces, toma las redes de tu vida y échala donde Dios te pide que la eches, porque Dios la va a colmar de bendiciones. ¿Entendés? Es fácil. Así como Dios es soberano y omnipotente, así como Dios sostiene, amén, la órbita, y como Dios sostiene las constelaciones, y como Dios sostiene todas las cosas, Él también sabe manejar los resultados de tu obediencia y sabe lo que te tiene que dar para bendecir tu vida. Ahora, démonos cuenta que la obediencia tiene una conexión muy grande con la fe. La obediencia es fe. Si vos tenés un íntimo amigo, plena confianza con él, y sabés que es un experto en electricidad y te dice conectá esos 2 cables que ahí vas a tener luz, lo vas a conectar porque confías en él. Ahora, si no confiaba, ni loco, porque me voy a quedar pegado acá. Pero nosotros confiamos en el Señor. Y si Dios nos dice sabemos que está la bendición. Y si Dios te dice, ve, no dudes, como con ese amigo. Conectá lo que Dios te dice que conecte. Hacé lo que Dios dice que haga. Andá donde Dios te dice vaya y comprá lo que te dice que te compres. Porque ahí está la bendición de Dios. Voy a decir, antes de cerrar, algunas promesas de la Biblia. Si me pongo a contar todas las promesas, seguimos mañana, se me va a ir el buquebús y voy a seguir hablando de las promesas de Dios, ¿no? Así que vamos a contar algunas. Dice en Deuteronomio 5:33, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó y sigan entonces y tendrán una vida larga y les irá bien. Proverbio 16:20. El entendido en la palabra, o sea, el que hace caso, el entendido, en otra versión dice el que hace caso, el entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová será bienaventurado, muy feliz. Confía como tu amigo, fe, y serás muy feliz. Salmo 7:10, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos, a los obedientes, a los que ponen en práctica de corazón. Salmo 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, y el temor a Jehová es la sabiduría, y era apartarse de mala inteligencia. Dice Job 28:28, si mal no recuerdo. Primera Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento, porque obedecimos. Entonces todo lo que pidas, dice el Señor, lo vamos a recibir. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Proverbio 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Juan 14:23, el que ama a Dios le obedecerá. Obedecerá mi palabra, y mi Padre la amará y haremos nuestra morada en él. Qué hermoso regalo y qué gran bendición. El que me ama obedecerá mi palabra y nosotros moraremos. Es la presencia manifiesta del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. El mejor regalo que podemos tener, Dios en nosotros. Y si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y el último versículo que voy a leer, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para cerrar, porque interminables son las promesas de Dios, promesas que no son para el vecino, son para tu vida y para mi vida. Para los obedientes, para los que lo ponen en práctica. Son promesas que Dios ejecuta sobre los corazones obedientes, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque dice la palabra que Él promete y Él cumple. Y solo los obedientes podemos decir, amén, así es. Porque lo vivimos y lo experimentamos en carne propia. Y esas bendiciones son que somos salvos, que somos cuidados, que somos prosperados, que somos sanados, que somos realmente bendecidos en nuestros sueños, anhelos, familia, economía y en todo lo que nos podemos imaginar. Yo dije antes de cerrar, le voy a decir que Dios nos pide cosas que a veces son ilógicas. Por ejemplo, Dios dice que ofrendamos y diezmamos, que en el dar está la bendición económica. A nuestro pensar humano es ilógico. ¿Cómo me voy a desprender de algo y me voy a quedar con menos? O sea, si yo tengo 100 pesos y doy 10 pesos, me quedan 90. La matemática no me cierra. Pero para aquellos que hemos aprendido a creerle a Dios en las cosas aún ilógicas en nuestra mente, hemos sido prosperados. ¿Saben? Cuando la iglesia Todo lo Puedo en Cristo, allí donde estoy, empezó a venir la gente. El único auto parado en la puerta de mi iglesia o de la iglesia de Dios donde yo estoy era el mío. Hoy la cuadra no alcanza para que paren los autos. Y no estoy hablando de gente que vino nueva con auto. Estoy hablando de la misma gente que Dios fue prosperando porque fueron obedientes en el darle a Dios. Pudo obediencia y pusieron fe. ¿Saben? Y esto lo aprendí, hoy lo conté, yo creo que una vez lo conté acá, pero hoy me lo recordé y lo voy a decir de nuevo para los que no lo saben, en la iglesia de Marcelo, que cuando yo llegué a Cristo le pedí trabajo. Y Dios me dio un trabajo de peluquero en Roberto Giordano. Así que tenía un par de zapatillas, siempre lo cuento porque me río de mí mismo, ¿no? Lo que pasó en ese momento. Puedo hablar de todo lo que Dios me dio casa, me dio coche, me dio todo. Pero ¿saben que esa zapatilla era para jugar a la pelota? Esa zapatilla era para salir a caminar, esa zapatilla me llevaban a la iglesia, esa zapatilla era la multiuso. Y si se rompía un poquito la pegaba o la cosía, porque estaba sin trabajo, tenía una familia que me podía comprar, una clase media, pero no me gustaba pedir. Así que cuando llegué a Cristo sí le pedí a Dios. Digo, Señor, ayúdame, yo necesito un par de zapatillas porque ya no dan más, pobrecita. Así que en Roberto Giordano cobro mi primer sueldo y ¿qué hago? Comprarme un par de zapatillas. ¿Cómo la llaman acá? Champion. Una Champion de primera. Yo estaba contentito. Llego a la iglesia y me llama el pastor con el cual yo estaba, uno de mis padres espirituales. Trabajamos ayudando a adictos, gente marginal. Él era una persona, un amor, padre espiritual tremendo. Chapu, vení. Me dice, llegó uno nuevo, teníamos un lugar de refugio. Hacía 5 grados. Me dice, no tenía un par de zapatillas. Además, ¿cuánto calzaba? 39. Ay, creo que me dijo 39. El pobrecito está en ojota. ¿Cómo? ¿Qué me decís? ¿Cómo Beto? Y sí, yo calzo 39, le dije. Ah, bueno, ¿tenés un par de zapatillas más? ¿Cómo? Y bueno, que se pruebe estas. Así que me saqué la de uso. Y yo, mientras pobre se la estaba probando, yo lo miraba y decía, que no le vaya, Señor, que no le vaya.
¿Sabe que le fueron de película? Los lagrimones así se me caían. Y digo, ¿se la podés dejar? Me dijo. Y sí. Así que me fui a mi casa a orar. Digo, Señor, si vos quisiste esto, yo era un aprendiz, era nuevito en las cosas de Dios, pero me estaban enseñando casualmente la importancia de dar. ¿Saben que al año? No es que me llovieron zapatillas del cielo, trabajé. Pero al año yo tenía 3 pares de zapatillas, 2 pares de zapatos, un par de botines de fútbol de cancha de 11 Puma que me lo habían regalado y un par de Champion de papi de fuego de salón, Puma también, que también me lo habían regalado. Y en ese año miré para el cielo llorando, dije, Señor, ¿cuánto me diste por haber sido obediente y darme y dar ese par de zapatillas? A veces no entendemos a Dios. Me probó en una pequeña cosa. ¿Y saben cuál es el error que tenemos a veces? Que Dios nos prueba. Hoy también contaba. Fui un día al banco a comprar $200. Me dieron 500. Y un cristiano dice, ¡qué bendecido que soy! Me dieron $500 de más. ¡No! Te estás quedando con $300 que no te corresponden. Ahí está la obediencia. ¿De qué bendición me habla? La bendición viene cuando vas al banco y le decís al cajero, como dije yo, y que se enojaba, espera, tenés que hacer la cola. No, pero te tengo que decir, estoy ocupado a hacer la cola, pero yo ya la hice. Te tengo que dar 300. Se quedó así el cajero. ¿Cómo? Sí, me diste $300 más. Gracias. Iglesia. Pero Dios después, cuando yo compré la casa, me perdonó $25.000 que no podía pagar, la dueña que no era ni cristiana, y yo me quedé con la casa. Entendamos que la bendición sobreabunda. La lógica nuestra no va con la lógica de Dios, pero cuando uno lo obedece, la bendición es grande. Dale un fuerte aplauso al Señor, sí. Y te voy a contar para cerrar una más. También era nuevo, orando en mi peluquería. Ya en mi peluquería no estaba en Roberto Giordano, ya estaba trabajando en las cosas de Dios, orando en la peluquería. Dios me dice, estaba leyendo la Biblia mientras oraba y leía la Biblia, dice, vencé con el amor el mal. Pero sabía que Dios me estaba hablando ahí. ¿Qué me quiere decir, Señor? Y yo trabajaba en el cerro de Buenos Aires, lugar muy humilde, muy peligroso, y ahí tenía una taza de leche para niños, 120 niños era una taza de leche, y tenía una célula. Así que iba, miren ustedes lo que es Dios, y la chica que ponía la casa, la familia, la chica era mi amiga, era cristiana, los padres, donde hacíamos la taza de leche, tenía un amigo que estaba preso, un vecino de chiquita, y ese amigo lo dejan suelto y aparece. Y ella empieza a andar con ella. Y yo en la célula tenía las mujeres de la banda de él. Entonces, y en el barrio que ya me conocían, decían que ella estaba con él y empezaron a hablar mal de la chica. Y viene la madre desesperada, me dice, Chapu, están diciendo esto de mi hija, ¿vos sabés algo? Y dije, sí, dime con quién anda y te diré quién eres. Ella está todo el día con él. No creo que ande nada malo, pero lo conoce desde chiquito. Yo no la veo nada malo. No tuvo mejor idea que la madre de decirle que yo le dije que por culpa de él hablan mal de la hija. Así que ese mediodía me fui a comer de la peluquería y cuando vuelvo, ¿quién estaba en la puerta esperándome? Este maleante. Tengo que hablar con vos. Y ya ahí me viene la palabra, vencé con el amor el mal. Ay. Así que vamos enfrente, le digo. Vos dijiste esto. No, Claudio, yo no dije eso. Sí, porque yo te voy a pegar un tiro en la cabeza, porque vos... Yo no dije eso. Yo no sabía que tenía un arma, pero sabía, porque el Espíritu me lo estaba diciendo. Y me dijo, mira, le dije yo, porque ya me pega una piña y yo
me sale ese hombre, porque yo vengo de la noche, venía de agarrarme a piña, venía también de no quedarme atrás, de ahí me saca Dios y me dice, vencé con el amor el mal. Así que, mira, aunque saques el arma que tenés ahí, me hace así, la tenía, yo no se la había visto, aunque me la pongas acá y apretes el gatillo, antes de apretar el gatillo, yo voy a seguir orando por vos. ¿Saben que cayó de rodillas? Se puso a llorar. Después como que lo tomó otra vez el espíritu, se paró, me miró como para pegarme y se fue. El domingo vino a la iglesia, había hablado con la madre. Este pastor Beto Gardellini, que les conté antes, padre espiritual, lo trajo. Él hizo que la madre le diga la verdad y vino a pedirme perdón. Pero ese perdón no terminó ahí. Mirá, vení al barrio cuando quieras. Están todos avisados, el que te toca a vos le bajo la cabeza. No solo Dios me lo puso a favor, sino que me regaló un guardaespaldas. Nadie me tocaba en el barrio. He estado sentado en la mesa con 5 o 6 ladrones, con todas las armas ahí arriba, y que me digan, háblanos de Dios a nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que te estoy presentando. El Dios que promete y cumple. El Dios que vos no entendés la lógica, pero si Dios te dice, yo me pregunto hasta el día de hoy, ¿qué hubiera hecho este muchacho si yo me hubiera defendido? Dice Dios, si te pegan una mejilla, poné la otra. No lo entendemos, pero ponela, que la bendición viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.